Queridos hermanos, les saluda su amigo y hermano en Cristo, el licenciado Joseph Morales Espinola, quien se comunica en este momento desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Como lo dije la vez pasada, soy de nacionalidad peruana y tengo la licenciatura en psicología. Bueno, esta tarde tengo a bien yo poder hacer una transmisión en vivo para poder compartir con cada uno de ustedes un tema que realmente es importante. Este tema es importante porque me he dado cuenta en estas últimas semanas que de alguna u otra forma nosotros como cristianos no estamos transmitiendo, ¿no?, de la manera como definitivamente Cristo nos enseñó el mensaje, ¿no? O lo podemos estar transmitiendo, pero muchas veces humanamente nos estamos dejando llevar por cosas netamente nuestras, por cosas emocionales, ¿no? Es decir, ante una acción reaccionamos. Es decir, me ofenden, ofendan. Insultan, me insultan. Me calumnian, yo también calumnio. Y eso no es la postura que realmente quiero compartir en esta tarde con ustedes, ¿no? Espero que este video sirva más que nada no como una crítica para cada uno de ustedes, sino más que nada para una reflexión y un análisis, porque yo en estas semanas me he cuestionado mucho, he analizado mucho con respecto a este tema, ¿no? Sé que a muchos les va a gustar, sé que muchos lo van a entender y sé que a muchos no les va a gustar, ¿no? Porque yo también formo parte de ciertos grupos en los cuales a mí me han unido, de lo cual yo de manera muy particular comparto mucho el fin de estos grupos, pero hay ciertas cosas que no comparto en el sentido que estos tipos de grupos o de chats deben de servir o el objetivo principal es la difusión o la evangelización a través de las redes sociales, ¿no? Pero muchas veces no se da de la manera adecuada o correcta. ¿Por qué? Porque ya estamos mencionando ciertos términos o ciertas palabras, ¿no? En contra de nuestros demás hermanos, es decir, ¿no? A muchos de nosotros católicos, pues nos insultan, ¿no? Nos dicen que somos romanos, ¿no? Nos dicen muchas veces que somos pues cristianos en los cuales ya estamos condenados, ¿no? Nos dicen babilónicos, ¿no? Nos dicen de que somos idólatras, nos dicen que somos hijos de la ramera, y en contradicción con esto también nosotros nos dejamos influenciar mucho por esto, y como nos atacan, cometemos el error también de ponernos al mismo nivel y reaccionamos de la misma forma. Y también les comenzamos a decir a ellos, ¿no?, que ustedes son diablos, ¿no? Son hijos de Lutero, son abominaciones, son herejes, son protestantes al 100%, son personas desobedientes que no siguen a Dios y otro tipo de términos que seguramente no lo estoy empleando en este momento ni expresando, pero que seguramente usted ha escuchado, ¿no? De qué manera es que nuestros hermanos que no son cristianos católicos se refieren a nosotros y nosotros también de alguna otra forma como cristianos católicos nos estamos poniéndonos al mismo nivel de estos hermanos. Y esto no es algo que Dios, que Jesucristo mismo en la tierra, Él predicó. Jesucristo en la tierra, dentro de todo lo que Él dijo, y eso lo podemos observar y ver dentro de los 4 evangelios, Él vino a la predicación del reino. En especial de todo este reino, Él nos habló del amor. Y es que yo me tomo este tiempo para compartir con ustedes, queridos hermanos, este tema, porque creo yo que es muy importante que comprendamos, entendamos y nos demos cuenta de que es importante que nosotros como cristianos empecemos ya no solamente a vivir el amor, sino también a hacerlo práctico, a hacerlo pragmático, ¿no? Porque nos quedamos muchas veces en la teoría, ¿no? Nos quedamos únicamente en el conocer sobre Dios, ¿no? Ya sea dentro del ámbito cristiano católico, de conocer las enseñanzas católicas, de conocer el magisterio de la iglesia, de conocer el catecismo, de saber seguramente muchos de los hermanos patrística, eclesiología y otras ramas de la teología las cuales nos ayudan a poder entender las cosas de Dios, ¿no? Dentro de la rama seguramente de nuestros hermanos que no son cristianos católicos, el conocimiento total y pleno de la Biblia dentro de la concepción de cada uno de ellos, ¿no? Pero nos olvidamos que al fin de cuentas, tanto ellos como nosotros somos hijos de Dios y tanto ellos como nosotros en dignidad humana deben de tener o debo yo de pensar que Él es un ser humano,
tiene la misma dignidad, los mismos derechos, ¿no? Y el mismo respeto al cual yo le tengo que dar, porque eso es lo que nos vino a manifestar el Señor Jesucristo de todo en toda su vida que Él vino a predicarnos aquí en la tierra, ¿no? Y yo quería hablarles, queridos hermanos, dentro del aspecto bíblico, que Jesús nos da muestras de a qué Él había venido a esta tierra. Como ya les dije, aparte de predicar el reino de Dios, él había venido aquí a establecernos, ¿no? ¿Cuál es o cuáles son los mandamientos más importantes de la ley de Dios? Y Jesús, de una manera clara y contundente, que nos da enseñanzas y muestras a nosotros cómo debemos de ser. Hoy en día, Él nos explica de esta manera. Y para poder ir entendiendo de cuál debería de ser la actitud del cristiano, ¿no? A partir de las enseñanzas de Cristo, yo le cito algunos textos bíblicos para ir reflexionando y para que usted se dé cuenta que lo importante en el cristiano es difundir, evangelizar y vivir practicando el amor, sobre todo ese tema, ¿no? Y en las redes sociales debemos nosotros de practicar eso, ¿no? De practicar eso, no promover enfrentamientos o confrontamientos, sino más que nada promover el amor de Dios para cada uno de nosotros. Y para eso quiero citarles el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 31, en el cual nos habla Jesús de una manera contundente de cuál es el mandamiento más importante o cuál es el mandamiento principal de la ley de Dios. Marcos capítulo 12, versículo del 28 al 31. Y dice así: se acercó uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerles preguntas. Vemos en los dos primeros versículos de este pasaje que Jesús resume los mandamientos en dos: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Yo te pregunto a ti que me estás viendo, seguramente en este momento, o que podrás ver, cuando yo le expreso a un hermano, ¿no?, que es hereje, ¿no?, que ya está condenado, ¿no?, que es vómito del diablo, ¿no?, que es idólatra, ¿no?, que es la gran prostituta, ¿usted cree que yo estoy cumpliendo con este mandamiento? Claro que no, porque cuando uno cumple el mandamiento del amor, indistintamente de que la otra persona crea o no lo que yo creo, yo tengo que tener respeto. Y respeto es la capacidad o el valor más importante que me ayuda a mí a respetar a la otra persona, indistintamente de que su pensamiento sea o no equivocado o correcto, y ser tolerante sobre todas las cosas. Pero cuando yo me pongo en la actitud de acción-reacción, me insultan, me ofenden, yo ofendo, lo que estoy haciendo aquí no es cumplir con el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, sino me estoy olvidando que estoy cumpliendo el mandamiento del Antiguo Testamento. ¿Cuál era ese mandamiento? Ojo por ojo y diente por diente. Y eso no es lo que Jesús en esta parte del Evangelio nos está pidiendo a nosotros los cristianos, que nos está pidiendo amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero cuando, vuelvo y repito, cuando insultamos, calumniamos, ofendemos, criticamos, nos reímos, nos burlamos del otro hermano, ya sea un hermano que no sea católico o de un hermano que es católico, lo que estamos haciendo es no estamos cumpliendo el mandamiento del amor, no estamos cumpliendo con la ley de Dios, y por lo tanto simplemente estaremos haciendo nosotros la función de transmisores de la palabra de Dios, pero nos estaremos engañando a nosotros mismos porque no estamos siendo coherentes entre lo que decimos
y hacemos. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque Dios nos está viendo y al final de cuentas usted y yo vamos a dar cuentas de todo este tipo de cosas. Y que quede claro, hermanos, que lo que le estoy explicando es lo que dice la misma Biblia. Marcos capítulo 12, versículo del 28 hacia adelante, o el versículo 28 al 31, de manera fundamental, que nos habla de esto: amar a Dios y al prójimo como nosotros mismos. Y otro texto bíblico en el cual yo quiero compartir con ustedes es el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo del 33 al 34. Ahí también nos habla, Jesús mismo nos habla que nos deja un mandamiento nuevo. ¿Cuál será ese mandamiento? De ir a hacer confrontaciones, ¿no? Ese mandamiento será: anda, insulta, pelea por defender tu fe. Ahí en ese mandamiento nos está diciendo, no, como tú eres cristiano, tú tienes que ir a confrontar con tu hermano, a insultarlo para pretender ganar un debate que tú puedas tener en vivo. ¿O es que Jesús nos está enseñando, nos está dejando que hay un nuevo mandamiento de todo esto? Entonces yo quería compartir con usted, querido hermano que me está viendo, para que usted analice, reflexione y trate en lo posible de ser diferente de las demás personas, ¿no? En que actuemos siempre con sensatez, con inteligencia y sobre todo basado siempre en la palabra de Dios, en las Escrituras. A ver, vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 13, versículo del 33 al 34. Dice así: hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con ustedes. Ustedes me buscarán. Y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les digo también, les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así se amen también ustedes los unos a los otros. Les doy un mandamiento nuevo: no ir, condenar, juzgar, criticar, hablar mal, no insultar, reírme, burlarme del otro hermano que cree distintamente que yo. Dice Jesús: amar los unos a los otros como Él nos ha amado. Y usted se ha puesto a pensar en cómo es este amor de Dios. Es un amor transparente, es un amor grande, es un amor inalcanzable, es decir, es un amor incomprensible para nosotros. Es un amor tan grande que Jesús nos pide a nosotros que amemos a los demás como Él nos ha amado, de una manera desinteresada, de una manera en el que, a pesar que el otro me juzgue, me critique, me condene, hable mal de mí, yo tengo que ver al otro como mi hermano. Pero es que esto no es que lo que está sucediendo en nuestras redes sociales, en nuestros grupos de chat, ¿no? Está sucediendo todo lo contrario. Yo, por defender mi creencia religiosa, yo por defender lo que a mí me han enseñado, soy capaz hasta inclusive de insultar de la forma como yo considere correcto. ¿Por qué? Porque los demás digan que yo ya gané el debate, de que yo ya gané tal o cual confrontación o cual, no sé, conversación que he tenido con mi prójimo. Y no hay un respeto, y no hay, peor aún, si no hay respeto, no hay amor para con mi hermano, para con mi prójimo. Y esto no es lo que el Señor Jesús enseñó: amar al prójimo como a nosotros mismos, y ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero hoy en día no estamos cumpliendo con esto. Lo único que estamos cumpliendo es el ojo por ojo, el diente por diente. Me insultas, insulto. Me criticas, yo te critico, ¿no? Me mandan una imagen hablando mal del Papa, yo agarro automáticamente y cuelgo otra foto que están hablando mal de un pastor de, no sé, de un rango totalmente grande, ¿no? Y me pongo en ese nivel. Insultan, yo insulto. Critican, yo critican. Condeno, me condenan. Y estamos actuando de una manera que no es cristiana. Por eso es que yo me ponía a pensar en estas semanas, en reflexionar y en analizar, y sobre todo ver qué hay en la Biblia, en lo cual a mí me indique de cómo debo de ser yo como cristiano. Y me doy cuenta que lo que hay en la Biblia, o lo que Jesús enseña, es distinto a lo que me he podido dar cuenta muchas veces en los grupos. Con esto no quiero decir de que estoy en contra de los grupos, estoy a favor de los grupos, porque son grupos que te ayudan mucho a difundir la palabra de Dios. Porque hay personas muy valiosas dentro de los grupos que saben muchísimo de apologética, de exégesis, de teología, los cuales te pueden ilustrar mucho. Lo que no considero yo que es correcto o adecuado es que yo, como cristiano católico, me ponga en la actitud de otros hermanos.
¿no? De que me insulten, de que me condenen, de que me juzguen, yo también voy a actuar de la misma forma para con ellos. Eso no es lo que Jesús dijo. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No dice critíquense los unos a los otros como yo he criticado. Júzguense los unos a los otros como yo he juzgado. Eso no dice Jesús. Eso lo estamos malinterpretando nosotros. Y nosotros estamos actuando, por más que nos creamos los mejores cristianos, apologistas católicos o de los hermanos separados, estamos confundidos en la forma de cómo estamos actuando y estamos realizando una acción que no es correcta. Y es momento de parar con esto, hermanos. Es momento de parar y de nosotros mismos autoanalizarnos y de darnos cuenta de que lo que Dios quiere es evangelizar su palabra, pero con amor, no con condenación, no con insultos, no con calumnias, sino con amor, como Él lo hizo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y para seguir esto, hay un texto bíblico en el Evangelio en el cual nos habla claramente de cuál fue la actitud que tuvo Cristo al ver a una mujer que había cometido ciertos pecados o había caído en adulterio. Jesús, ¿qué hizo? La juzgó, la criticó, la condenó, la humilló, la insultó. ¿Qué hizo Jesús? La perdonó. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 48. Vamos a ver en este evangelio de cuál es la actitud cristiana que tiene Jesús para con esta mujer y cuál debería de ser la actitud nuestra en las redes sociales o cuál debería ser nuestra actitud cuando veamos que hay un hermano que a mí me critique, me calumnie, ¿no? Se burle de mí, se ría de mí. ¿Cuál debería de ser mi actitud frente a esto? Jesús nos demuestra cuál es la actitud del cristiano, porque Él lo hizo. Me digo ser cristiano, a yo también ser de esta manera. Y dice de esta manera, ¿no? La mujer pecadora. Este está en Lucas 7, del 36 al 48. La mujer pecadora. Un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando a la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Al enterarse que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo se le había invitado, se decía para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón. Supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en su casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que queden perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Imagínense esta parte del evangelio tan importante, ¿no? Una mujer que tenía toda una vida llena de pecados, ¿no? Una mujer que lo único que hizo ante el Maestro, ante el Señor, fue darle todo lo que ella tenía. Y Jesús, al ver su buen corazón y su buena intención, lo que Jesús hace es darle una enseñanza a este discípulo que estaba ahí, que es Simón, en el cual le da a entender de que lo más importante es el perdón. El perdón. Entonces, este texto, queridos hermanos, es una prueba fehaciente que yo tengo en esta tarde para poder explicarles a ustedes de que Jesús vino a dejar el mandamiento del amor y el mandamiento del
perdón. Y vemos también otros pasajes bíblicos que hay que acotar también en esta tarde, ¿no? De aquella mujer que le encontraron en adulterio y todos los fariseos con la demás gente lo estaban apedreando. ¿Jesús qué hizo? La condenó. Jesús le dijo, miren, traigan las escrituras, o traigan la ley del Antiguo Testamento y condenémosla porque está escrito de esa forma. Jesús, ¿qué dijo? Jesús no hizo absolutamente nada de eso. Jesús, ¿qué le dijo? Mirándola a ella con ojos de amor y de perdón, le dice, si ellos no te dicen nada, si ellos como seres humanos, ¿no? Ellos han dejado de apedrearte, pues yo también lo voy a hacer. Yo no tengo por qué condenarte, ¿no? Tus pecados se son perdonados. Vete y no vuelvas a pecar más. Jesús vino a traer ese mensaje a nosotros. Jesús nos vino a transmitir ese mensaje de amor, de paz y de perdón. Y por lo tanto usted y yo, si somos cristianos, estamos en el deber, e inclusive podría tomarme la atribución de poder decir que estamos en la obligación de ser instrumentos de paz y de amor, más no de división, más no de discordia, más no de debates, pero de una manera incorrecta. Es decir, debates que me llevan a ¿qué? Al pleito, a la pelea, ¿no? Al insulto, al condenar, ¿no? Al disgustarme con mi otro hermano que está allá, mismo creyendo de manera equivocada, no es mi hermano, tengo que respetarlo. Y tengo que practicar el valor de la tolerancia y sobre todo el valor del amor, que hoy en día se está perdiendo. Y es por eso que yo tengo en esta tarde este tiempo para poder compartir con ustedes este video. Y voy a otro texto bíblico, a unos dos últimos textos bíblicos para poder explicarle a ustedes y que los cuales son contundentes, ¿no? Los cuales son contundentes. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 8. Ahí también Dios nos habla, por medio de la primera carta de Juan, algo muy maravilloso y magistral, en el cual nos deja sentado cuál debería de ser el comportamiento, la actitud o la acción del cristiano en su vida misma. Especialmente, creo yo, de manera particular en lo que hoy en día tenemos a través de las redes sociales. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud, nuestra acción, nuestro comportamiento? ¿Cuál debería de ser nuestra forma de ser en estas redes sociales? Dice así, Primera de Juan capítulo 4, versículo del 7 al 8. Escuchemos. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjese usted, querido hermano. Queridos, amémonos los unos a los otros. No critíquense, no insúltense, no peleense porque el otro es adventista, es mormón, es evangélico, es testigo de Jehová, es unicitario, es trinitario, no, o es católico. No. Jesús está diciendo aquí por medio de la primera carta del apóstol San Juan, Dios mismo está diciendo, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama nació de Dios. Y yo me pregunto y te pregunto a ti, si tú actúas o yo actúo, tengo yo la actitud o la acción cristiana, ¿cuál debería de ser? ¿La de bendecir o la de maldecir? Y si yo bendigo, ¿qué quiere decir según este texto? Que yo he conocido a Dios porque Dios es amor. Y quien da amor es porque Dios está en él y puede transmitir ese amor de él. Pero si pasa lo contrario, si calumnio, si maldigo, ¿no? Si difamo, si me río, si me burlo, si hablo mal, si ya le saco un meme, ¿no? Ya sea, no sé, de un pastor o del papa o de alguna imagen de algún santo o no sé, o de algún debate en el cual un hermano que no es católico haya perdido este debate. ¿Cuál es la actitud que yo estoy teniendo frente a eso? ¿Estaré practicando el mandamiento del amor? Porque Jesús nos dice, ámense unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, ¿cómo yo puedo decir que conozco a Dios? Por el amor. Y si yo no doy esa muestra de amor, mi pregunta es, ¿conoceré a Dios? Podré hablar de Dios, pero no conozco. Y eso es algo que tenemos que reflexionar y a partir del día de hoy te invito a ti que estás ahí viendo este video, nos pongamos a reflexionar juntos y que sea Dios quien infunde en nosotros ese espíritu de
ese espíritu de sabiduría, de entendimiento, para que nuestra actitud a partir de ahora sea distinta. Y el versículo 8 es más contundente e importante, porque quien no ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si yo digo que amo a Dios, ¿no? Tengo que demostrarlo con acciones. No sabiendo mucho intelectualmente, no sabiendo todos los textos bíblicos en mi mente, no hablando muy bonito, no sabiendo mucha apologética, teología, sino dando muestras de ese amor y que ese amor de Dios esté en mí para yo poder transmitir ese amor a los demás, pero de una manera respetuosa, porque Dios es amor. Y termino esta parte de mi abordaje que estoy haciendo en esta tarde con este pasaje bíblico que está en el mismo Primera de Juan capítulo 4, versículos del 20 al 21. Del 20 al 21. Y si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Así es, queridos hermanos. ¿No? Si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. De repente usted y yo estamos cayendo en eso, ¿no? Decimos, sí, yo amo a mi hermano a pesar que no piense como yo, pero si usted amara realmente al hermano que no piensa como usted, no lo criticara, no se burlara de él, no lo condenara, no dijera tantas palabras que usted dice cuando está, no sé, en un debate, está en un grupo de chat, no lo dijera, simplemente entendiera y sabiamente no respondiera a eso. O respondiera pero con amor, ¿no? Respondiera con amor. Eso es lo que Dios quiere, porque aquí nos dice, no, si alguno dice yo amo a Dios y odio a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Si usted no ama a ese hermano que no piensa de la misma manera que usted, ¿no? Jamás va a poder amar a Dios. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que yo quería compartir en esta tarde con este pequeño tema sobre el mandamiento del amor. Empecemos a partir del día de hoy a predicar de Dios, a seguir hablando de Dios, a evangelizar, que es lo que Jesús nos pidió, ¿no? En Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, vayan por todo el mundo, pero sobre todo, más que a predicar y hablar de Dios, a nosotros mismos ser instrumentos de ese amor de Dios. Porque vuelvo y lo repito, Jesús fue muy claro y muy contundente. Dos mandamientos, amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Espero que esta pequeña reflexión que yo he hecho en esta tarde, ¿no? Y vuelvo y repito, no es en un sentido de crítica, no es en un sentido de hablar mal de ustedes, no es porque yo estoy en contra de los debates, no es porque yo estoy en contra de los grupos, simplemente que hay cosas que hay que decirlas para ir mejorando, y que a partir del día de hoy nos demos cuenta que necesitamos realmente ser cristianos de verdad, al 100%, es decir, cristianos coherentes entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Y la mejor forma de hacerlo es evitando y tratando siempre con respeto y con amor, como Jesús nos está hablando en su santa palabra. Entonces voy a despedirme de esta transmisión pidiendo a nuestro Dios Padre Todopoderoso, a nuestra Madre Santísima, porque nos haga cada vez mejores cristianos, para que cada vez nos ayude a ser mejores hijos de Él, ¿no? Y para que en nuestra vida cada día podamos entender más los misterios de Dios y seamos nosotros mismos instrumentos de ese paz, de ese amor, así como Jesús nos lo ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, te elevo una rosa diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios y nuestra Madre Santísima nos bendiga siempre, y espero que en algún otro momento pueda compartir con ustedes otro video.
una feliz tarde y un feliz fin de semana. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta pronto.